Buenos días, hoy hablaremos acerca del síndrome de Isigora. Mi nombre es Efren Moreno, soy residente de ortopedia y traumatología del hospital Dr. Carlos Bocaland. Bien, teniendo en cuenta las siglas, esto se trata de una lesión o la ausencia de la lesión en la radiografía simple y en la tomografía computarizada en presencia de un paciente con déficit neurológico de origen medular. Esta fue descrita por Pan y Gilbert en 1982, inicialmente en casos pediátricos. En cuanto a su epidemiología, la incidencia de la lesión medular va entre un 0.9 a un 6%, el comprobencio neurológico sin lesión ósea va de un 0.08% al 15% y la mortalidad está relacionada entre un 4 a un 11%. La incidencia en niños va del 3.3 al 32%, siendo más común en ellos que en los adultos. Y en los adultos esta se presenta muy rara vez, tiene una tasa muy baja, más o menos de 1 a un 4%. Los grupos etarios, bueno, como es una patología que se trata más, que se hace más referencia hacia los niños, estos grupos etarios están relacionados más que todo en ellos, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Vemos primero tenemos un grupo etario número uno, que es este clasifica al nacer, que se da más que todo por una atracción longitudinal al momento de salir por el canal del parto. Grupo etario número 2, que son los menores de 16 años. Esto se da más que todo por una distracción por elasticidad del niño. El grupo número 3 está entre los 16 a los 34 años. Esta es una lesión que se presenta muy rara vez y casi siempre está relacionada a una lesión ósea. El grupo etario número 4, que ya estamos hablando de pacientes adultos, eh, que es mayor de los 45 años. Esto está más asociado a una patología degenerativa, una espondiloartrosis o a un evento en donde se ocasione una hiperextensión del cuello. Los factores de riesgo son edad, aproximadamente de 4 a 10 años. Otro factor de riesgo es el traumatismo. En cuanto a los mecanismos de elección son los movimientos bruscos. eh, Otro factor de riesgo será la hipermovilidad. Y en esto hay que tener en cuenta la condición médica del paciente, si tiene un síndrome de Down, como un ejemplo, o si el paciente tiene hiperlaxitud. Las causas más frecuentes, traumatismo relacionados con qué? Accidentes de tránsito o accidentes deportivos. ¿Qué pasa? Como observamos acá en la imagen. Observamos el paciente en reposo, sufre el impacto, que es en donde el cuello sufre una extensión, después pasa a una hiperextensión y luego a una hiperflexión, lo cual puede generar lesiones a nivel de la médula. En cuanto a la fisiopatía, ocurre un traumatismo cervical que lleva a un estiramiento de la médula espinal, el cual lleva a una compresión temporal de la médula espinal, ocasionando isquemia medular, lesiones microscópicas, sufrimiento de la médula espinal y daño neuronal, lo cual genera como tal la sintomatología neurológica. En cuanto a los síntomas, tenemos dolor en el cuello, en la espalda, debilidad o parálisis en los miembros, disestesia, disminución de la sensibilidad, alteración del equilibrio o de la coordinación, limitación a la marcha, incontinencia vesical o rectal. Esta se presenta más que todo en los peores casos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que ver, bueno, la evaluación clínica, una evaluación neurológica, imágenes y evaluaciones adicionales. Como vemos acá, el gol estándar de este es la resonancia. Por eso se hace referencia a esto. Bien, acá en esta imagen podemos observar una pequeña lesión que en la radiografía lógicamente no se vería. Por eso el título que recibe el, el tema. En cuanto a la clasificación, esta se puede clasificar en sigora compleja cuando hay una completa, cuando hay una lesión medular con déficit neurológico completo,
de 48 horas y no recupera. Y Isigora incompleta, lesión medular con déficit neurológico incompleto en las 48 horas. Y Isigora transitoria, cuando hay una difusión transitoria de la médula sin déficit neurológico, el cual resuelve antes de las 48 horas o en las 48 horas. En cuanto al tratamiento, bueno, inicialmente, apenas ocurre el traumatismo o la lesión, hay que inmovilizar la columna, empezar la rehabilitación, hay que utilizar medicamentos y en algunos casos la cirugía. En el tratamiento quirúrgico, bueno, esto está relacionado con daños estructurales, donde hay fracturas de la columna, puede haber una herniación discal o lesiones ligamentarias. Bueno, acá traigo un artículo en donde se resalta la importancia de la resonancia magnética eh, para el diagnóstico, ya que en la radiografía ni en la tomografía es posible verlo. Entonces, por esta razón, el gol estándar es la resonancia magnética. Bien, eh, estas son imágenes donde observamos esta imagen acá, que es de una tomografía y la resonancia. Si observamos, ven bien cómo se observa esta pequeña lesión que viene siendo la injuria que está sufriendo la médula espinal por un traumatismo. Asimismo, en estas otras imágenes, donde observamos estas pequeñas lesiones que que si se dan cuenta, más que todo se observan en la resonancia y estas están más relacionadas a nivel cervical. Y estas son otras imágenes para tener ejemplos, donde las hacemos la comparación con la radiografía, que no se observa ninguna lesión ni estructural, pero si vemos que la lesión se encuentra a nivel de la médula, que es una lesión mínima, pero que puede causar una lesión neurológica irreversible o reversible o transitoria. Y esta es otra imagen donde observamos cómo se ven afectadas las fibras de la médula.